viviendo en libertad. Una vez más, viviendo en libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1 y versículo 13 dice las palabras siguientes: Cristo nos libertó para que vivamos, ¿en qué dice? Vamos a ver, hermanos. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Grite conmigo fuerte: libertad. Por lo tanto, permanezcan como libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en, pero no usen la libertad para satisfacer los deseos pecaminosos. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Cuando yo hablo en una fecha como hoy, que es 14 de septiembre, donde Guatemala está por encima de los 200 años de independencia, es muy normal que cada uno de nosotros nos veamos de alguna forma entrelazados con nuestras fiestas de independencia. Por esa razón, como acto histórico, podemos decir que lo que garantiza que Guatemala festeje su independencia es que tiene una soberanía plena desde el asunto político. Es decir, Guatemala no ejerce dominio político de reinado, de dinastía, de ninguna élite, sino tiene un gobierno interno que se rige por leyes, por principios y por todas las normas propias de un país. Sin embargo, hermanos amados, eso no garantiza que Guatemala tenga ciertas ataduras que no le impidan proclamarse completamente libre. Quiera o no, podemos decir que Guatemala tiene ciertos problemas o ciertas dependencias que la llegan a declararse una patria libre y soberana, pero al mismo tiempo dependiente de algunas situaciones como préstamos, como culturas, como algún tipo de situaciones que la hacen que Guatemala, usted y yo a veces percibamos que no es una nación libre, aunque sí lo es políticamente hablando. Sin embargo, hermanos amados, quiero decirles, culturalmente hablando, ideológicamente hablando, espiritualmente hablando, yo como guatemalteco sí soy libre. ¿Por qué soy libre? Porque Dios me llamó a vivir en libertad. Por esa razón, yo como guatemalteco no puedo decir que estoy oprimido bajo un sistema, aunque vivo en Guatemala, pero ideológicamente hablando yo soy libre. De manera espiritual yo soy libre, y culturalmente hablando yo soy libre porque Dios me llamó a vivir en libertad. ¿Cuántos de ustedes son libres? Amén. La libertad de una nación, si lo podemos ver desde el punto de vista para comparar con la libertad de Cristo, podemos ver que la libertad de una nación está regida a asuntos directamente políticos, mientras que la independencia que el Señor nos ofrece es espiritual, es del pecado, de la muerte eterna, por lo cual usted y yo sabemos que aunque las cosas a veces como país pareciera que no van bien, para mí y mi casa, yo creo que las cosas van a ir mejor cada día, y para la suya también. ¿Cuántos lo dicen? Amén, gloria al Señor. Guatemala el día de hoy celebra un año más de ser independiente políticamente hablando, pero no podemos dejar de recordar lo que la Biblia dice en Juan capítulo 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, entonces son verdaderamente libres. Qué linda se ve nuestra bandera, qué lindo se ve usted con ciertos trajes que nos hacen icónicos, pero la libertad no es una firma, la libertad es una forma. La libertad no tiene que ver con un papel, la libertad tiene que ser con un concepto de mente. La libertad no tiene que ver directamente con cultura, con comer rellenitos cuando queramos. La libertad tiene que ver con que Dios nos haga sentir en el corazón exento de toda culpa, de todo pecado y de todo dolor. Amén. Diga conmigo entonces: yo soy
verdaderamente libre. Y Dios me tiene viviendo en libertad. Quiero decirles, hermanos amados, que algunas corrientes que atan a Guatemala, algunas de ellas son, por ejemplo, las herencias coloniales que nos dejaron la discriminación entre los pueblos. Entre las cuatro etnias que se conviven en Guatemala existe rivalidad. Entre los ladinos y entre las personas nativas de Guatemala existe cierta rivalidad heredada desde lo que es la herencia colonial. De alguna manera podemos ver a diferentes indígenas, ladinos y de algunos otros pueblos que han emigrado a Guatemala, que se clasifican en personas, y eso nos hace de alguna manera vivir a nosotros en divisiones, en exclusiones y en desconfianza. Solo porque aquel es de otra raza diferente a la mía, yo ya no lo quiero, yo ya no le tengo la misma confianza. Sin embargo, que no se nos olvide que como guatemaltecos somos hijos del mismo Dios, hijos del mismo Señor, y las cosas históricas que pasaron en Guatemala no pueden definirnos como iglesia. Somos una iglesia comprada con sangre, donde Dios trajo al chino, al amarillo, al rojo, al verde, al que sea. Dios es el creador de todas las razas de la tierra. Amén. En Efesios capítulo 2:14 dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Dígale que está a la par: no me importa su raza, lo que me interesa es que usted es hijo de Dios y yo también. Dígale. Eso de la clasificación, eso ya no funciona para los llamados en Cristo. Para nosotros somos hijos de Dios. Diga conmigo: yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Amén, amén, amén. Alguna otra cosa que ata a los guatemaltecos muchas veces es la corrupción e impunidad. Podemos ver que hay injusticia en la manipulación de lo que mantiene las finanzas de los pueblos, los tesoros de los pueblos, las tierras de los pueblos. Y muchas veces eso mantiene desanimado al pueblo, porque hay corrupción e impunidad. Se ve que hay personas que cometen todo tipo de agravios contra la nación y ahí siguen como que nada pasa. Y eso de alguna manera desmotiva y nos llega a decir a nosotros: Guatemala ya no se compone. Claro, si Dios sigue estando con Guatemala, por eso no han logrado hacer lo que quieren hacer con Guatemala. Porque estamos aquí, personas que confesamos ser libres y Dios nos sigue protegiendo. Sin embargo, Isaías capítulo 1:23 dice: tus gobernantes son rebeldes, amigos de ladrones, todos exigen sobornos y buscan regalos. ¿Y cuántos de ustedes de alguna manera no están conscientes de situaciones como estas, donde hay manifestaciones en la política, en ciertos tipos de negocios que nos hacen sentir que en Guatemala las cosas no están bien? Asimismo, la dependencia de tradiciones vacías. Guatemala ha experimentado por muchos años los ritualismos sin transformación interior. Personas que, como mi abuela hacía tal cosa, yo también la sigo haciendo. Como mi abuela partía un limón en cruz, yo también lo parto. Como mi tatarabuela tenía unas tijeras atrás de la puerta, yo también las pongo. Como mi bisabuela le gustaba hacer tal y tal cosa, tal práctica, yo también la hago. Y sin darnos cuenta, son cadenas que atan a los guatemaltecos por tener tradiciones sin profundidad espiritual ni transformación. Y la cuarta cosa que ata a Guatemala es la pobreza y la desigualdad. Como quisiéramos que fuéramos un país con muchas oportunidades para muchos. Sin embargo, hay que reconocer que en Guatemala muchas veces las oportunidades no son para todos. Sin embargo, los que estamos acá, yo quiero decirle algo: comió hoy. ¿Cuántos tiempos lleva ya? Ya lleva 2 y le está esperando el tercero, gracias a Dios. Diga conmigo: gracias, Señor, porque en mi casa y yo tenemos alimento,
tenemos vestuario, tenemos casa, tenemos un trabajo. Gracias, Señor. ¿Cuántos aplauden a Cristo porque nos hizo libres de toda pobreza y desigualdad? Aleluya. Y usted va a decir, pero yo sigo sin tener tanto, y Él dice que Dios nos hizo libres de la pobreza. Hermano, si sigue usted y yo, si seguimos usted y yo comiendo, no se llame pobre, por favor. Pobre el diablo que no tiene salvación. Pero usted y yo tenemos libertad en Cristo, y Él nos ha dado cada día de lo que tenemos necesidad. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:2: el rico y el pobre tienen esto en común: a los dos los hizo Dios. Mira al que está a la par y dígale: a los dos nos hizo Dios. Un día de estos, hermanas, yo venía caminando por la parte de la municipalidad, y un señor en un gran carrote del año no me dio la vía, aunque yo llevaba la vía. Yo iba en mi motilla humilde, bien bonita, y de repente, si no freno, yo siento que ese era mi pasaporte al cielo. Y me le quedo bien, donde el Señor ni me volteó a ver. Hizo como que no estaba ahí yo, y que no me viera a mí, pues está fea la cosa, ¿verdad? Pero en ese momento dije: Señor, ten misericordia de mi hermano, porque él se cree más que yo, porque ven uno del año, y al mismo hoyo nos vamos a ir los dos. Pero la diferencia es que si él no se arrepiente, él se va a ir más para abajo. Pero yo solo toco la tierra y me voy para arriba, porque voy para el cielo. ¿Por qué? Porque mi riqueza no depende de lo que tengo en la tierra. Mi riqueza depende de lo que tengo asegurado en el cielo. De ahí depende mi riqueza. Amados hermanos, como guatemaltecos, ¿de qué nos libró Cristo entonces? Porque aparentemente la Biblia habla de que Dios nos libertó, pero aparentemente como que clasificamos el contexto según el pueblo hebreo. Decimos: pero yo no tengo las prácticas que tenían el pueblo hebreo. Pero como guatemaltecos cristianos, Dios nos libertó de la esclavitud de la ley. Hay pueblos donde la ley juzga y donde no permiten que las leyes guatemaltecas netamente gubernamentales hagan justicia, sino que hay cocodes o hay pueblos que ellos tienen sus propias leyes, aún en Guatemala. Tanto así que si usted cae a ser juzgado por una de esas leyes, usted podría enfrentar la muerte. Sin embargo, cuando estamos en Cristo, no tenemos que temer a ninguna ley. No tenemos que tener miedo a ninguna ley, aunque aprueben la inyección letal, o que aprueben lo que sea, o que ser quemado con gasolina, lo que sea. Usted y yo, por estar en Cristo, no tenemos pena de morir en una ley de esas. Además de eso, la ley mosaica fue hecha como un sistema de salvación en mucho tiempo. En Colosenses capítulo 2:16 dice: las fiestas y los rituales eran sombra, pero Cristo es la realidad. A través de Cristo yo no me tengo que preocupar por la ley. Y aquí sí quiero decirle algo con todo mi corazón. Si como cristianos seguimos diciendo que somos cristianos, que tenemos a Cristo, pero seguimos haciendo cosas que nos puedan hacer poner en peligro con la ley, nosotros no vivimos en libertad. Mira el que está a la par y dígale: si tenés problemas con la ley, Cristo todavía no te ha hecho libre. No puede ser que cristianos guatemaltecos sigan creyendo que son víctimas del pecado y de la muerte cuando son cristianos. Diga conmigo: yo fui salvo y ya no tengo culpa de pecado ni de la muerte, y asimismo de tradiciones y costumbres que me hacían adorar a dioses desconocidos. Yo no sé, pero las fiestas y costumbres ancestrales que se practican en Guatemala son varias, y aunque forman parte de la cultura, pueden afectar la libertad que Cristo me dio. Cuando convertimos esas prácticas
y las ponemos en un sincretismo con el evangelio que yo tengo, yo pongo en peligro la libertad que Cristo me dio. Quizás esto no nos va a gustar a algunos, pero yo lo tengo que decir porque es parte de lo que Dios me dio. Pero hermanos amados, nosotros tenemos que tener cuidado en el sincretismo religioso de algunas de las culturas de nuestro país. Dígase, por ejemplo, Día de Muertos. Hay comidas sacrificadas directamente a los muertos que usted y yo, si somos llamados a vivir en libertad, aunque la comida es comida y aunque el embutido quizás se vende únicamente en ese tiempo, pero es un tiempo de levantar una generación que ame su libertad, que cuide su libertad y que no sea partícipe de prácticas que en Guatemala comprometan su libertad. Asimismo, el sincretismo de la Semana Santa. En medio de la Semana Santa, que se conmemora de alguna manera el sacrificio de Jesús, hay prácticas ancestrales que se practican en cierta santería o cierta brujería, que si usted y yo no tenemos cuidado, podemos caer en ciertos ritos que no nos van a bendecir y nos van a afectar con nuestra libertad en Cristo. Asimismo, queridos hermanos, ceremonias en altares ancestrales. Aunque usted y yo vengamos de nuestros pueblos, tenemos que entender de que Dios nos dio una nueva cultura, que Dios nos dio una nueva manera de practicar, y es nuestra libertad en Cristo, lejos del pecado, lejos del ocultismo y lejos de ceremonias que comprometan nuestra libertad. Por esa razón, considero que nosotros tenemos que tener cuidado cuando dejamos a nuestros hijos en las escuelas que hagan ciertas danzas que son, aunque son ancestrales y son culturales, tenemos que tener cuidado porque algunas de ellas tienen ciertos trasfondos ocultistas. Amados hermanos, aunque la prédica se puso un poco rara y quizá ya no hay muchos amenes, tenemos que tener cuidado a las famosas limpias. Si la sangre del cordero no es lo suficientemente potente para limpiarle el corazón a nadie, los huevos tampoco lo hacen, la hierba ruda tampoco lo hace. Lo único que limpia el corazón de pecado y corta toda maldición es Jesús. Es el único. Pásele el cartón de huevos si quiere a la persona. Mejor cómaselos. Lo que Dios hace, lo hace bien hecho y no necesita hierbas que lo ayuden. Dios hace todo bien. Diga: Señor, hazme una buena limpia esta tarde. Aleluya, hermanos. Queridos hermanos, como guatemaltecos tenemos que cuidar nuestra manera de vivir. Como guatemaltecos, no regresar a la esclavitud. Está bien compartir. De hecho, como ejemplo, para que ustedes vean que no está mal identificarnos con nuestras culturas guatemaltecas. Algunos de hoy cargamos atuendos que identifican específicamente a la maquila, única en Guatemala. Nuestros pueblos hacen este tipo de tejidos, que es un arte, es algo especial, único en Guatemala. Algunos de ustedes tienen atuendos hoy que eso llevan meses fabricarlos. Y gloria a Dios por la inteligencia de nuestras mujeres que pueden tejer este tipo de atuendos. Gloria a Dios. Somos un pueblo rico en culturas y claro que podemos usar lo que nos identifica. Pero sí le digo algo: por muy guatemalteco que yo quisiera estar, yo no voy a estar con un puro predicándoles hoy acá, porque hay límites que cada cristiano debe de saber, que si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Amén. ¿Capichi? Amados hermanos, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu para seguir viviendo en libertad. 2 Corintios 2 dice,
3:17 dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Siempre que veo ahondar y hacer un montón de movimientos en el viento nuestra bandera, yo recuerdo que una de las frases que se cantan en los momentos cívicos es: libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Santo Dios, digo yo, porque yo creo que como país somos gente con valores cívicos, pero Dios ya peleó por Guatemala, ya la hizo libre. Dios ya peleó por Guatemala y la hizo libre. ¿Dónde ve el ejército de Guatemala usted con tantas bombas nucleares? ¿Dónde ve usted el ejército de Guatemala con un montón de tanques de guerra que pareciera que van a deshacer a un montón? ¿Quién es el defensor de Guatemala? ¿Quién es el que defiende a Guatemala? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jehová de los ejércitos? Si Dios nos hizo libres, entonces, si Guatemala no tiene por qué estar preocupada Dios de tener un gran ejército, de tener gente en las calles ahí oprimiéndonos, use la libertad que Dios le ha dado para que nos amemos unos a otros y para que nos sirvamos unos a otros. Amén. Guatemala necesita libertad. Diga conmigo fuerte esto: hoy celebramos la independencia, pero Guatemala necesita depender de Dios. A veces se nos olvida que la independencia se celebra de los españoles, no de Cristo. Y a veces vamos como guatemaltecos independientes, pero somos independientes de la corona española. Pero que no se le olvide que usted tiene que estar dependiente de Cristo todos los días de su vida para que le vaya bien. Amados hermanos, más que independencia política, necesitamos un avivamiento espiritual en Guatemala que haga que la gente sea transformada, como ya Dios lo hizo en Almolonga, como ya Dios lo hizo en Chuicacá y como ya Dios lo hizo en algunas otras regiones de Guatemala, que habiendo caído un avivamiento transformó aquellos lugares y la gente empezó a dejar el pecado y a venir a Cristo para ser transformada. Yo sueño con un momento en el cual Dios levante un avivamiento en Puerto Barrios, donde las iglesias no sean vastas y donde sepamos que hay gente que puede renunciar al pecado por vivir dependiente de Cristo. Queridos hermanos, tenemos que clamar como guatemaltecos porque hayan leyes, culturas e identidades de personas íntegras que lleguen al Congreso de la República, personas con sus cabales, que sepan aprobar leyes que beneficien a nuestro país y que beneficien al pueblo cristiano en valores y principios de la familia. Tenemos que entender entonces, para terminar, en contraste, ¿nosotros somos patriotas cristianos o cristianos patriotas? Hay que tener cuidado de qué lado estamos. Un patriota cristiano es alguien que primero se inclina por la patria y luego está Cristo. Es decir, primero Guatemala y, si le queda tiempo, Jesús. Pero un cristiano patriota es aquel que sabe que Dios lo salvó, que Dios lo redimió, que es hijo de Dios, pero que respeta a su nación, aporta a su nación y ora por su nación. Es ejemplo para su nación. Dígale que está por favor, cuidado con el contador de su luz, porque usted es hijo de Dios, pero tiene que ser ejemplo en Guatemala.
Cuidado con no declarar ante la SAT. Somos agentes de cambio en Guatemala. Un cristiano patriota es el ejemplo de todos, pero un patriota cristiano es más guatemalteco que cristiano. Y si en Guatemala, es que aquí siempre se ha hecho así, si somos los chapines, serán ellos. Yo fui lavado con Cristo, fui lavado con la sangre de Cristo y tengo que ser ejemplo de la nación. Amados hermanos, repita fuerte conmigo: 4 claves para marcar la diferencia. Una vez más, 4 claves para marcar la diferencia como cristianos guatemaltecos. Diga conmigo: guatemaltecos íntegros, agentes de unidad cultural. Pero en Guatemala nosotros podemos ser ejemplo cuando en la misma mesa podemos comer, no importando del pueblo indígena en que venimos, porque ya no somos clasificados, somos uno en Cristo. Amén. Entonces diga conmigo: yo tengo que ser un agente de unidad, no solo con los míos, sino con los de mi familia de la fe. Tenemos que servir en amor y tenemos que reflejar la luz de Cristo. Que se vea que puede más Cristo que mi machete, que puede Cristo más que mi pistola, que puede más Cristo que mi apellido. A manera de conclusión, hoy Guatemala celebra su independencia y damos gracias a Dios por la libertad de una nación que ya no está bajo el dominio extranjero. Pero como cristianos sabemos que la verdadera libertad no está en la política, en la cultura, ni en las leyes humanas, sino en Cristo Jesús, quien nos libertó del pecado, de la condenación y de las tradiciones vacías. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos, diga conmigo: nuestra patria tiene corrientes culturales, ideológicas y espirituales que todavía la atan: corrupción, idolatría, pobreza, desigualdad, racismo, tradiciones que no transforman el corazón. Grite fuerte: pero la iglesia ha sido llamada a marcar la diferencia, no a dejar que esas diferencias la marquen a ella. Amén. Amados hermanos, no somos patriotas con religión, sino cristianos que bendicen a su patria. Y usted va a decir: yo en Guatemala yo no cumplo ninguna ley, porque de todas maneras yo soy lavado con la sangre de Cristo y yo pertenezco a Jerusalén. Enséñeme el DPI, vamos a ver. Vaya a tramitar visa a la embajada americana y me dice qué pasaporte va a llevar. Papaíto, mamaíta, así no. Si usted, cuando le dicen de verdad, usted dice así, entonces usted es guatemalteco igual que yo, y tiene que recordar que usted es una persona que bendice a su patria, pero que su patria no puede inducirlo a usted a cometer cosas que pongan en peligro su libertad en Cristo. Amén. Así es el hermano allá. Aleluya. Por eso, como cristianos guatemaltecos, nuestro verdadero reto es mantener viva la fe cristiana siendo patriotamente responsables. ¿Cuál es nuestro verdadero reto, mi querida iglesia? Mantener viva la fe cristiana siendo guatemaltecos responsables. Ese es el verdadero reto, porque Guatemala necesita gente que sea ejemplo en todas las áreas que lo necesita. Así que grite conmigo fuerte para terminar este sermón, por favor. Hoy celebramos
la independencia de Guatemala. Pero sobre todo, celebramos que en Jesús somos libres para siempre. Así que gritamos como patriotas del cielo. Por favor, hágalo fuerte, que esto va a salir en transmisión. Vamos a ver, diga: Guatemala, si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Aleluya. Solo Cristo hace libre a nuestra nación. Solo Jesús salva a Guatemala.